Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, semana un poco más corta con festivos en España, también en muchos países de América Latina, en este arranque del mes de noviembre en el que seguimos muy pegados a la actualidad del sector, después de días, por cierto, de bastante movimiento, de noticias de interés y de eventos sobre los que después haremos un repaso. Todavía con mucha cautela, pero poco a poco, al menos esa es la impresión que da, las cosas se van pareciendo más a lo que conocíamos antes de la pandemia, el sector avanza en su deshielo y ya no se habla únicamente del coronavirus, aunque sigue siendo un factor crucial a la hora de analizar todo lo que ocurre en el sector del transporte aéreo. Es un factor sin duda, pero no el único, como pudimos comprobar esta semana pasada al conocer los resultados de Boeing, del gran fabricante norteamericano, que sigue arrastrando problemas desde antes incluso de la pandemia y que sigue sin salir del atolladero. El constructor presentó sus resultados del tercer trimestre, de nuevo con pérdidas y en esta ocasión con bastantes elementos que generan incertidumbre. Porque, aunque ha aumentado el ritmo de fabricación y entregas del 737 MAX, el avión sigue sin poder volar en China, que es uno de sus principales mercados, y todavía no hay noticias sobre cuándo recibirá la luz verde. Tampoco hay fechas sobre cuándo volverán las entregas del Dreamliner del 787 después de que se descubrieran algunos defectos en el proceso de fabricación. El consejero delegado de Boeing hablaba sobre todo esto en CNBC. Escuchamos lo que decía David Calhoun. Estamos siguiendo un proceso muy deliberado, es la mera imagen del 737 MAX, decía Calhoun. Todos recuerdan que estuvimos un año entero frustrando a los inversores con un lento proceso de recertificación, pero pusimos los puntos sobre las IES y comenzamos a entregar el MAX de uno en uno. Con el 787 vamos a hacer exactamente lo mismo, así que la buena noticia es que el MAX está ahí fuera volando como loco y es tan confiable como cualquier avión de cualquier flota del mundo. Tengo una buena sensación sobre eso y aquí también vamos a seguir el mismo proceso deliberado. No puedo predecir los tiempos de entrega, no puedo hacerlo porque tengo una contraparte de la FAA que está en medio de todo esto con nosotros, así que vamos a centrarnos en lo que sabemos hacer y reanudar las entregas de este avión. Y hoy en Aerovía hablamos sobre el papel de los psicólogos aeronáuticos, sobre la salud mental de los profesionales del sector, en una entrevista con la presidenta de la AEPA, la Asociación Española de Psicología de la Aviación, para conocer cómo ha influido, si es que lo ha hecho, la pandemia del coronavirus, y después escucharemos la crónica de los eventos de estos últimos días, con el regreso del World ATM Congress y de Expodrónica, que por primera vez han ido de la mano, y en el tramo final sonará la sintonía de Aviación Latina, sección en la que vamos a hablar sobre el Alta Leaders Forum, celebrado en Bogotá con presencia de los principales actores de las compañías aéreas del continente latinoamericano. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 59 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Escuchas Aerovía. Arrancamos este capítulo de Aerovía haciéndonos eco de una propuesta que es la de declarar el 30 de octubre como el Día Internacional del Psicólogo Aeronáutico, una fecha que hemos atravesado este pasado fin de semana y que queríamos aprovechar como excusa para hacer balance en este ámbito del año y medio largo que llevamos de pandemia, y para ello hemos invitado a Adela González, que es la presidenta de AEPA, la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Hola Adela, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros qué tal? Muy bien, muchas gracias. Es un placer saludarte porque esto además, claro, no ocurre casi nunca, que es tener a uno de los invitados, en este caso invitada, de los que nos acompañaron en el primer capítulo de Aerovía, cuando arrancamos este proyecto. Ha pasado ya un tiempo, han pasado unos meses, y te pregunto, Adela, ¿cómo está la situación después de este más de año y medio de pandemia? Nosotros hablamos en mayo de 2020, en aquel momento comentamos las dificultades que esto estaba generando en los profesionales del sector. Han pasado 20 meses más o menos desde que comenzó la pandemia, así que te pregunto, ¿cómo está la cosa, Adela? Pues como yo creo que como para todos, el sector ha sido, en este caso, yo creo que más afectado que otros, porque como sabemos los vuelos se han parado totalmente y los profesionales de tanto pilotos, controladores como
TCP en mantenimiento han reducido muchísimo su trabajo, han estado en ERTES. Por supuesto, todo eso tiene repercusiones económicas, como sabemos, y la incertidumbre que de por sí hemos tenido todos con el virus, si llega, si no llega, si viene, con lo cual incluso los pocos vuelos que se han podido hacer, el estado ha sido muy distinto, ¿no? Un piloto con ese, bueno, yo creo que como todos, con esa incertidumbre de si pueden contagiarse, si hay familiares contagiados. Todo eso ha tenido que afectar, por supuesto. Estamos hablando de que incluso después de este año y medio todavía hay compañías que no se nos olviden, ¿no? Que aquí hablamos muchas veces en Aerovía de los signos de la recuperación. Venimos hablando estas últimas semanas de cómo poco a poco el sector se está reactivando, pero no olvidemos que todavía quedan bastantes compañías aéreas, en el caso de España, con ERTES, y que eso implica que todavía hay profesionales que están pasándolo peor seguramente de lo que ellos están esperando y que tienen que andar mirando mucho la cuenta, y eso al final genera, digamos, una tensión que antes no había, ¿no? Por supuesto, todo eso engloba lo que llamamos la salud mental, y es una persona que tiene unas cargas adicionales, como pueden ser en este caso esa preocupación por su economía, por su vida, como ha pasado en otros ámbitos, pero como he dicho, esto creo que ha sido un poquito más acentuado, y sí, efectivamente hay todavía compañías que los pilotos o los TCPs y demás están en ERTE, y que está costando trabajo recuperar la normalidad. De hecho, a día de hoy ni siquiera está. Hay compañías que yo creo que incluso le va a costar llegar a esa normalidad o incluso remontar. Uh-huh. Adela, el tema de salud mental, no sé si estás de acuerdo, es todavía un poco tabú, ¿no?, en el sector. No sé si, por ejemplo, un trabajador de una compañía aérea que pueda estar con mucha ansiedad por todo lo que está pasando, por no volver a tener el trabajo como lo tenía antes, pues que tal vez no vayan a pedir ayuda justamente por aquello del miedo de quedar estigmatizado o de que vayan a recibir algún tipo de castigo y no puedan, por ejemplo, volver a volar. ¿Eso puede estar pasando? Bueno, por suerte, desde el 14 de febrero hay un programa, el programa PIR, de apoyo al piloto, que precisamente implementado, es decir, por normativa de AESA, todas las compañías tienen que tener ese programa de apoyo a los pilotos en este caso, aunque algunas compañías lo han ampliado a TCPs, y es el apoyo que necesiten, y sobre todo, en primer lugar, están los PIR, que son los compañeros, es decir, son apoyados por compañeros mismos, profesionales, compañeros formados para esa actividad, y un profesional de salud mental, psicólogo o psiquiatra con conocimientos en aeronáutica, que apoya al programa en el caso de que se necesite. Yo creo que esto es muy importante porque además no va relacionado directamente con el operador, es decir, el operador es responsable de tener el programa, pero no de lo que suceda en el programa, que lo llevan esos peer, compañeros, y el profesional de salud mental. Con lo cual, en el caso de que se necesite, y es verdad que siempre está el tabú de salud mental y de las consecuencias que puedan tener, está totalmente, no está relacionado para nada con algo punitivo, con algo que pueda tener consecuencias negativas, sino solo positivas, y además compañeros que pueden y que conocen la situación en la que se pueden encontrar. Porque aquí la lógica, me imagino, es que, por ejemplo, un piloto o un TCP va a ser más fácil que aumente estos problemas con alguien. Hablamos de que esta normativa solo para pilotos, ¿no? Porque, y me imagino que tiene, y ahora nos lo explicas, Adela, pero tiene relación directa con el accidente de Germanwings, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que es más fácil que el piloto hable con un compañero a que, por ejemplo, toque la puerta de una oficina en la sede corporativa de la empresa y plantee estos problemas, ¿no? Pues sí, y yo creo que está establecido así por esa misma razón. Efectivamente, fue uno de las consecuencias del accidente de Germanwings, de las recomendaciones que salieron, y uno fue este programa de apoyo a pilotos, que efectivamente en primera instancia por normativa solamente es para pilotos, pero que será ampliado, y espero que en breve, pero eso yo no lo puedo saber, a TCPs. De hecho, hay compañías en España que ya lo han ampliado a TCPs, a azafatas. Uh-huh. ¿Piensas todavía que sigue siendo, a pesar de lo que ocurrió con Germanwings, a pesar de todos los cambios que ha habido en el ámbito normativo, en las compañías, con el tema de salud mental, ¿estás de acuerdo en que sigue siendo de algún modo un asunto tabú? Pues sí,
por desgracia, te diría que sigue siendo un tema tabú. Yo creo que sería importante recordar o decir, ¿no?, que cuando hablamos de salud mental es aquello que pueda afectar al ser humano. Es decir, no hablamos de patologías en sí, no hablamos de trastornos, hablamos de lo que pueda afectarle al individuo en esta situación que tenemos ahora mismo de incertidumbre, de inestabilidad, de miedo a lo que puede pasar, como yo creo que lo tenemos todos. Es normal que en este caso, hablando de personal de aviación, estén más cargados o más preocupados por la situación. Simplemente es un apoyo a que se puedan detectar, a que se puedan prevenir, a que puedan conocer lo que puede pasar y cómo solventar la situación. No es otra cosa, es decir, hay que separarlo. Yo creo que mucho de ese tabú, como bien dices, de salud mental como enfermedad, como baja, como el miedo que en aviación sobre todo se tiene y que es entendible. Es decir, para ellos una baja es quedarse sin su trabajo, Claro, sin su pasión. claro. Mal. En todo caso, cualquiera pensaría que, visto desde fuera, con todo lo que ha ocurrido en estos meses, lo normal es que los psicólogos que estáis especializados en el sector aeronáutico, pues hayáis tenido más trabajo, ¿no?, en estas fechas, y que conforme la cosa avance, pues que tengáis más trabajo, ¿no? Pues yo espero que más, te diría que más visto como trabajo para el psicólogo aeronáutico es que estamos ahí para el apoyo del piloto. Es decir, más que nos vean como que nuestro trabajo pueda aumentar, yo diría que estamos ahí para ese apoyo de los profesionales aeronáuticos en este caso, que estamos ahí para ayudar, para poder apoyar en ese término de salud mental, que es, como he dicho, un término amplio, no solamente de trastornos. Y por supuesto, Claro. Como es normal, en el estado que tenemos, en la situación que tenemos, espero que se apoyen más y que nos puedan utilizar, que para eso estamos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos de estrés, ¿no?, que es algo que le ocurre a mucha gente, ¿no?, en el sector y fuera de él, pero todo lo que estamos viendo, es cierto que no se está viendo tanto en Europa, ¿no?, pero sí estamos viéndolo en Estados Unidos, con toda esta cantidad de casos de pasajeros conflictivos, problemas en los aviones cuando están volando, entre pasajeros con tripulantes y viceversa. ¿Eso puede aumentar el estrés, ese clima de tensión, aunque sea de forma indirecta, para los propios profesionales? Hombre, por supuesto, es decir, toda situación que esté dentro o que rodee a la parte profesional del piloto le puede afectar, es decir, llevar pasajeros conflictivos, tener un problema con técnico, tener sus propios problemas, claro que son estresores adicionales, ¿no? Eso siempre he sabido que todos podemos trabajar con un nivel de estrés óptimo, pero cuando es muy alto, cuando es crónico, podemos tener problemas. Entonces, por supuesto, que un pasajero conflictivo, un problema en el avión con pasajeros, aunque no sea directamente con el piloto, por supuesto que le afecta al piloto, aunque parezca que va en la parte de adelante y que es desconocedor de todo, pero eso es totalmente incierto, es decir, saben todo lo que está pasando en todo momento y claro que puede sumar ese estrés negativo en este caso. Hablamos, Adela, de pilotos, porque evidentemente nos acordamos mucho de ese accidente de Germanwings, de esa tragedia, pero no olvidamos también de la importancia de la salud mental, por ejemplo, para otros profesionales del sector, como por ejemplo los controladores aéreos, ¿no? Efectivamente, los profesionales aeronáuticos, del mundo aeronáutico, tenemos a veces quizá el error, ¿no?, de nombrar solamente pilotos. Son pilotos, son controladores aéreos, son TCP, son mantenimiento, es decir, hay muchos profesionales implicados en esto. Y los controladores los controladores de tráfico aéreo es un campo, es un ámbito muy importante, muy amplio y no desconocido, pero queda mucho por conocer de ellos. Uh-huh. Adela, ¿recomendarías al profesional del sector acudir a vuestros servicios, incluso aunque no tenga la sensación de que los necesite? O sea, como se habla muchas veces de la medicina preventiva, ¿no?, en muchos ámbitos, ¿crees que es bueno que el profesional del sector esté habituado, por ejemplo, a tratar con psicólogos? Por supuesto.
Es decir, la prevención en este campo es súper importante. El problema es que, como bien has dicho antes, es un tabú, con lo cual acercarse es o cuando ya se está muy mal o cuando casi te dirigen hacia él, ¿no? Por supuesto que el tema de la prevención sería súper importante y sobre todo normalizarlo. No hay que estar mal para poder apoyarte o para poder ir al psicólogo aeronáutico, ¿vale? Es decir, muchas veces es una guía, es un apoyo, no es otra cosa, ¿no? Y por supuesto que la prevención juega un papel súper importante, es una base. ¿Cómo se rompe ese tabú, Adela? Pensando en el futuro, ¿cómo conseguir que el tema de salud mental deje de ser un tabú en estas profesiones? ¿Cómo conseguir que más profesionales vayan a un psicólogo de forma preventiva, como estamos hablando? ¿Eso cómo se rompe? ¿Cómo se corta ese ciclo? Pues yo te diría que utilizándolo, que usándolo, viendo que no tiene esa connotación negativa. Es decir, a veces tenemos que para ver las cosas tenemos que conocerlas, tenemos que utilizarlas para saber que esa connotación negativa simplemente es un tabú y que te pueden ayudar, que estamos ahí para eso, simplemente para ayudar, para guiar, ¿no? Entonces, el utilizarlo, incluso de forma preventiva, el que fuera, por desgracia en aviación, todo lo que no sea normativa parece que cuesta trabajo y todo lo que cueste dinero a la compañía también, ¿no? Es decir, pero si se me diera como algo en el sistema, como algo que está en el sistema para utilizarlo sin esa connotación negativa, por supuesto que sería de gran utilidad. Uh-huh. Y supongo que también sería importante normalizarlo, ¿no? Que aquellos profesionales que sí acudan a vuestros servicios con frecuencia, que no tengan problema tampoco en decirlo, ¿no? Que eso, digamos, socialmente y en este ámbito del sector se normalice, que nadie tenga una suspicacia o un pensamiento sospechoso simplemente porque alguien diga que está utilizando los servicios de un psicólogo aeronáutico, ¿no? Efectivamente. Nunca un psicólogo aeronáutico debe ser visto, o no nos gustaría que fuera visto como algo negativo, ¿no? El no poder decir, simplemente igual que puedes utilizar los servicios del fisio, del médico, del psicólogo, es decir, es todo, es una integración de todos los campos, y el campo de la salud mental es uno más. No es nada malo, al revés, es bueno poder utilizarlo porque quiere decir que puedes reconocer y que puedes utilizarlo cuando no ves su utilidad, cuando no eres capaz de creer que te pueden ayudar, precisamente ahí puede estar el problema. Uh-huh. Me imagino en todo caso, Adela, y voy terminando, que te había prometido una entrevista corta y me estoy extendiendo, pero creo que el tema es muy interesante, pero no sé si vais notando, por ejemplo, de cara a las compañías aéreas que sí le ponen más atención a este tema, sobre todo, insisto, evidentemente relacionado con lo que pasó con Germanwings, pero si por lo general, más allá de que sea por cumplir la normativa, si tenéis la impresión de que incluso las propias compañías aéreas se han dado cuenta de la importancia de este tema. Pues quizá ahí te respondo personalmente. Me gustaría que fuera más por convicción propia que por normativa, pero realmente no me atrevería a decir que las compañías en sí tienen conciencia de que las es más necesario. Quizá te diría que queda un poquito de trayecto para conseguir eso, pero bueno, está por normativa, con lo cual lo tienen que tener. Lo bueno, lo ideal, lo óptimo sería que realmente vieran la necesidad, y lo primero en los operadores, porque así se utilizaría más, se avanzaría más sobre este campo, porque se ofrecería más la presencia del psicólogo aeronáutico. Uh-huh. Me imagino que algo como lo del Día Internacional del Psicólogo Aeronáutico, que mencionábamos antes de empezar a grabar, que no está claro que vaya a ser finalmente el 30 de octubre, que va a haber ahí un debate, ¿no?, entre las distintas organizaciones, pero supongo que es un pasito más, ¿no?, en ese reconocimiento a una especialización que es tan necesaria y tan importante en el contexto actual del transporte aéreo, ¿no? Efectivamente, para nosotros ha sido importante, aunque ha sido una cosa efectivamente rápida que todavía se tiene que poner en la mesa de todos, porque es el Día Internacional, sobre todo el reconocimiento, el saber que están ahí, el saber que nuestro trabajo es útil y necesario,
y que lo van a utilizar. Eso es lo más importante para nosotros. Pues es un tema crucial, un tema muy importante que la pandemia nuevamente ha puesto sobre la mesa, como es el de la salud mental en el sector, un tema que hemos querido abordar con Adela González, que es la presidenta de AEPA, la Asociación Española de Psicología de la Aviación, que les invitamos a conocer más su trabajo, y desde luego, Adela, esperemos que no tengan que pasar tantos meses hasta que volvamos a hablar, porque como digo, este es un tema que debería estar siempre presente en nuestro día a día. Muchísimas gracias por estar en Aerovía y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias a vosotros también por invitarnos. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía. Hay acontecimientos que anuncian que poco a poco se está regresando a la normalidad. Uno de ellos, francamente relevante, fue la celebración esta semana pasada en Madrid de una nueva edición del World ATM Congress, el mayor evento dedicado a la gestión del tráfico aéreo en todo el mundo, que este año se celebra además junto con Expodrónica. En definitiva, un evento de relevancia internacional que en esta edición contó incluso con la presencia del rey de España, de Felipe VI, que tuvo un papel destacado en la inauguración. Lo escuchamos. Our presence here today, after cancelling Nuestra presencia hoy aquí, decía el rey, después de cancelar la edición del año pasado por obvias razones, y haber sido capaces de organizar este evento una vez más, no solo es un placer y un honor, sino también una prueba sólida de que estamos asistiendo a una recuperación firme de todo el sector aéreo, en que España, debo decir, es un abanderado. El sonido de la apertura del evento en el World ATM Congress, también en Expodrónica, estuvo presente una representación del equipo de colaboradores de Aerovía. Uno de ellos, además, ya lo anunciábamos la semana pasada, es Juan Pons. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, aquí estamos despegando. Despegando también, y hoy no lo haces solo, que hoy está también aquí contigo Luis Martín Crespo de Hispaviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Vamos ya con esa crónica resumida de lo que fueron estas 3 jornadas en IFEMA. Empiezo contigo, Juan. ¿Qué te pareció lo que viste allí, en este caso en la Feria de Madrid? Bueno, primero, se desarrolló del 26 al 28, 3 días, o mejor dicho, 2 días y medio. Mira, tengo un sabor agridulce del salón, porque yo lo titularía algo así como que Expodrónica salvó la cara del World ATM Congress. Tengo que decirte eso. Y por una razón muy sencilla, la mayor parte del personal internacional, de los profesionales que venían de Estados Unidos a mansalva al World ATM Congress, en esta ocasión se han ralentizado por razones del COVID, no es otra cosa. Entonces, la presencia en el salón de Expodrónica ha permitido que pudiera desarrollarse con toda dignidad. Esa es mi impresión. ¿Estás de acuerdo, Luis? ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué te encontraste allí al llegar a IFEMA? Pues a mí la verdad es que me gustó. O sea, por un lado me gustó porque me pareció muy interesante la mezcla del World ATM con Expodrónica. Y por otra parte me decepcionó un poco porque me pareció un poco pequeño en sí. O sea, pensé que iba a haber más empresas, que iba a haber más asistencia. Y bueno, hombre, yo tampoco le doy mala nota. Me pareció bien, me pareció una edición un poco descafeinada. En eso estoy de acuerdo con Juan, pero bueno,
creo que no ha resultado tan mal. Era una edición sin duda marcada por el coronavirus, lo remarcaba de hecho el rey en su intervención inicial. Juan, el rey no fue de hecho la única autoridad, fueron para allá también otras instituciones del Estado, de comunidades autónomas y también ayuntamientos como por ejemplo el de Zaragoza. Por supuesto, estuvo allí el alcalde de Zaragoza, que ahora hablaremos de su presencia, y la secretaria de Estado de Transporte, dado que al ser martes el día de la inauguración, pues no pudo acudir la ministra, dado que se encontraba en el Consejo de Ministros que se desarrolla todos los martes, como sabes. Tuve la oportunidad de estar presente allí en la inauguración, que era restringida a solamente una serie de personas elegidas, dadas las razones del COVID que imperaba sobre la atmósfera. Yo matizaría una cosa. Para mí, el World ATM Congress del año 21 ha sido un congreso de transición, motivado, otra vez más tengo que repetirlo, por la COVID-19. Decíamos, hablando de autoridades, Juan, que el alcalde de Zaragoza estuvo por allí, Jorge Azcón, en este caso porque es una ciudad que lleva tiempo apostando por el tema de los drones y estuvo particularmente participando en Expodrónica, Juan. Sí, me lo encontré en el momento de entrar en el salón donde se llevaba a cabo la inauguración. Le asalté y me concedió unas palabras que reflejan que Zaragoza ha apostado por los drones, tanto terrestres como aéreos, y junto a las instalaciones de la Expo que se hizo hace unos años ahí en la ciudad, se ha habilitado un espacio urbano para que empresas puedan volar o mover sus drones aéreos o terrestres en un ámbito urbano, que es difícil de poder desarrollar en otros escenarios. Esto es lo que te decía Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, en esta conversación, en estas declaraciones para Aerovía. Para nosotros es una oportunidad de desarrollo. Los drones van a transformar nuestras ciudades. Igual que a principios del 1900 los coches significaron cambiar la fisonomía de las ciudades, los drones van a ser el nuevo cambio más importante que tenga la fisonomía de nuestras ciudades. El espacio público de las calles, cuando los coches de una forma importante sean sustituidos por drones, va a significar no solamente que la arquitectura, sino que el urbanismo de las ciudades va a cambiar radicalmente. Ese es un cambio que veremos antes de lo que muchos imaginamos, pero es evidente que hay a corto plazo situaciones que los drones nos están ayudando a resolver en el día a día para mejorar nuestros servicios públicos, fundamentalmente con lo que son las emergencias, pero como todos sabéis, las posibilidades son infinitas. Otra conversación también que tenías, Juan, en ese evento, no sé si también a salto, pero pudiste conversar, y la tuvimos aquí la semana anterior en el capítulo 58, a la directora de Expodrónica, a Isabel Buatas, con quien hablabas sobre la presencia de instituciones y de empresas en ese evento. Pues la verdad es que estamos muy satisfechos porque por primera vez hemos creado un evento mundial donde toda la industria de aviación tripulada y no tripulada se han unido. Tenemos un proyecto común y un objetivo que es inspirador para intentar conseguir crear ese cielo del futuro. Y pues tendremos unas 55 empresas, que está muy bien porque siendo después de la pandemia la gente tiene ya esa necesidad de compartir todos los avances que han tenido durante este tiempo, y de las cuales, de esas 55, unos 60% serán españolas y las demás son internacionales. También te decía Isabel Buatas, la directora de Expodrónica, Juan, y esto es importante, la idea es que Expodrónica siga caminando de la mano del World ATM Congress, que por cierto en 2022 también se celebra en Madrid, igual que en el 23, pero en 2022 va poco a poco regresando a la parte del año en el que solía celebrarse, ¿no? Normalmente era en el mes de marzo, el año que viene creo que es en junio, ¿verdad? Efectivamente, todas las ediciones anteriores, salvo el 2020, que no hubo por razones del COVID, siempre se han hecho en marzo, a mediados de marzo. La próxima, la del año 22, va a ser en junio, como tú muy bien dices, recuperando sus fechas iniciales, y ya en el 23 será a mediados de marzo. En relación con Isabel Buatas, le pregunté, entre otras cosas, si ya estaba en negociaciones con los organizadores del World ATM Congress para la próxima edición del 22. Me dijo que sí. Entiendo que ya el año que viene la afluencia de empresas de tráfico aéreo será mucho más numerosa y ello albergará seguramente un pabellón completo, lo cual supone que, de ser así,
habrá que ampliar a otro pabellón Expodrónica, aunque se hagan de forma simultánea. Espero que sea así y sean 2 pabellones. Me llevaré una gran alegría como todos nosotros. Pues sobre ese futuro te hablaba la directora de Expodrónica. Escuchamos a Isabel Boatas. Sí, de hecho es el objetivo y con ese objetivo es con el que empezamos a trabajar. Como decía, tiene un propósito y este propósito es un propósito de continuidad en el que poder crear este espacio y este marco para ese desarrollo de entendimiento y colaboración entre la aviación tripulada y no tripulada, y para el año que viene seguimos también juntos. No solo Juan estuvo micrófono en mano, o grabadora en mano en este caso, haciendo preguntas a también las personalidades, a las personas que estuvieron en esas 3 jornadas en IFEMA, en Expodrónica, en el World ATM Congress. Tú también, Luis, estuviste dándote tu paseo particular por el pabellón donde se celebró este evento y también pudiste tener una imagen muy cercana de las diferentes empresas e instituciones que estuvieron presentes en el World ATM Congress. Sí, es correcto. Estuve investigando bastante. Hubo bastante presencia española, hubo bastante presencia extranjera y bueno, realmente donde más me detuve fue con la gente de Thales, ¿no? Estuvimos viendo todos los sistemas nuevos que había y que incluso han sacado relacionados con tema de detección de drones, con lo cual realmente fue muy interesante. De esto te hablaba, y lo escuchamos a continuación en esta conversación con Hispaviación y Aerovía, Daniel Gómez Mateo, que es el responsable comercial de CNS y ATM de Thales. Hemos presentado mejoras en la gestión del tráfico aéreo. El Top Sky es el sistema de gestión de tráfico aéreo de Thales desde hace muchos años, y aquí se presentan mejoras que tienen que ver con facilidades y automatismos para los controladores, para que sea más eficiente su trabajo, siempre buscando la eficiencia. Mejoras en la torres remotas que no tienen por qué estar, sino que sirven para casos de emergencia o de accidentes que hay que cambiar la gestión con otra torre. Todo el acceso a la información de los radares y toda la información que está en el sistema de gestión lo tienes en la torre remota. Y los otros 2 sistemas son para optimización de tráfico, tanto en lo que es un aeropuerto, del tráfico que entra, aeronaves que vienen de aterrizar, que están en la zona de rodadura, que van al aparcamiento, todo ese tráfico, gestionarlo, mejorarlo y anticiparse. Con la experiencia acumulada de diferentes meses, la herramienta va aprendiendo y puede predecir que en tal momento va a haber una congestión de tráfico y buscar alternativas para gestionar ese tráfico. Y la otra herramienta, el Flow Management, tiene que ver con el tráfico global. No hay nadie que se encargue, digamos, del tráfico global. Hay entidades que gestionan los aeropuertos, hay entidades que gestionan su tráfico aéreo, pero el tráfico global es una herramienta que con información de todas las entidades y en todo el mundo, pues puede permitir dar una anticipación de cómo va a ser tu vuelo y qué problemas te puedes encontrar en un vuelo, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta Moscú, teniendo en cuenta los factores meteorológicos, de congestión de rutas, de aterrizaje en un aeropuerto y de despegue en otro. Todo eso, de alguna manera, lo gestiona y da soluciones alternativas en caso de problemas. Y de drones, volviendo a los drones, Luis, también hablaste con Carlos Poveda, que es el consejero delegado de UMiles, de una empresa española. Sí, y además fue súper interesante. Estuve teniendo una conversación realmente distendida con él. Y la verdad es que me dejó algo muy claro. Son la empresa probablemente más puntera en tema de drones ahora mismo en España y están haciendo unas cosas increíbles con una proyección realmente brutal. No tengo ninguna duda de que de aquí en un par de años, máximo 3 años, va a ser de las más punteras en Europa sin ningún tipo de dudas. Vamos a escucharlo. Es Carlos Poveda, el consejero delegado de UMiles, de esta empresa española. Y lo que hace UMiles es intentar aunar a los mejores profesionales, al menos los que encontramos en el camino, bajo el mismo paraguas que es UMiles, y entonces empezamos a hacer servicios 360 basándonos como herramienta principal el dron, ¿no? Montamos o se distribuye a través de 6 líneas de negocio, trabaja en una fuerte sinergia y se ofrecen servicios de operación en diferentes sectores, ingeniería, en energía, pues fuertes solares, tendidos eléctricos, etcétera. En el sector de la vigilancia y el rescate hemos estado en playas con este dron que es el Saturno, de 100% fabricación española también.
lo utilizamos para misiones de vigilancia con las cámaras termográficas, etcétera. Tenemos mucha presencia en el mundo audiovisual, también con la aplicación de drones. La parte de entretenimiento, que es la última, donde hemos creado el Drone Light Show, estos fuegos artificiales del futuro que hablamos y tal, ¿no? También es una de las cosas que hacemos. Y también hacemos formación, aprovechando todo este know-how, este expertise que vamos ganando cada día. Los mismos profesionales que ejecutan esas operaciones cada día se imparten la formación en Humals University. Y siempre desarrollamos tanto la tecnología de hardware y software para nuestras propias misiones, ¿no? Esto lo hace muy fácil para moldarse a las necesidades de un cliente, para cualquier tipo de avería, mantenimiento, etcétera. Somos mucho más ágiles que si utilizábamos aeronaves de terceras, ¿no? Todo esto, pues digamos que forma un poco lo que es la parte de UMiles UAV, la parte centrada en operaciones, desde el 2016 como grupo, bajo este mismo nombre. Hemos operado a día de hoy en más de 16 países. Hoy tenemos presencia física en Madrid, claro, que estamos aquí en varios puntos de España y en México. Y ahora, pues bueno, hemos ido creciendo, que el COVID nos frenó un poco la estrategia, pero volvemos a retomarla muy ágilmente, creo. Y abrimos ahora en Chile y en Croacia, donde también solemos hacer un volumen de operaciones que ya justifica que tengamos una presencia allí. Sonidos de esas 3 jornadas de World ATM Congress, o de esas 2 jornadas y media de World ATM Congress y de Expodrónica en Madrid. No es el único evento que está volviendo tras la pandemia. Esto es una magnífica señal. La cosa se está reactivando poco a poco. Otra, Juan, sobre la que también te quiero preguntar y que llega esta misma semana, es la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF, que se celebra cada 2 años. El año pasado pues esquivó la pandemia porque había sido en 2019, regresa este año con una nueva edición. Sí, es la segunda edición de FEINDEF, como tú has dicho, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, cuya primera edición fue en 2019. Bueno, pues se desarrolla del 3 al 5 de noviembre y lo inaugura la ministra de Defensa y ocupa 2 pabellones, el 8 y el 10 de la Institución Federal de Madrid, todo lo cual supone un total de 31.000 metros cuadrados. Son casi 300 stands de empresas mayoritariamente españolas, pero también del extranjero, de otros países. Bueno, como curiosidad decir que incluso va a tener un stand el Centro Nacional de Inteligencia, que habitualmente no lo tiene por razones obvias, y este año pues lo va a tener. No sé qué van a exponer, pero supongo que será captar el interés de los profesionales que acudan, para que alguno se eche la papeleta para entrar en el CNI. Me estoy acordando del primer tuit de la CIA en Estados Unidos que decía, ¿es este el primer tuit de la CIA? ¿No? Entre interrogantes, pues habría que preguntarse si es la primera vez que el CNI está o no en alguna feria. En todo caso, Juan, entonces te emplazo, si quieres, a la que el próximo capítulo, que será ya, por cierto, el 60, número redondo, volvamos a conversar y nos cuentes cómo te ha ido por allí por FEINDEF, viendo cómo las empresas del ámbito de la defensa y la seguridad pues exponen a un público más amplio en la Feria de Madrid, lo cual es, como decía, una magnífica noticia que estén volviendo estos eventos como ha sido el World ATM Congress. Quedamos la semana que viene entonces, Juan. Una cosa solamente, una matización. Por vez primera en todas las ferias que se desarrollan en el mundo habrá un pabellón, un stand de 300 metros cuadrados nada menos, dedicado al sistema de armas de siguiente generación, el conocido como FCAS o FCAS, ¿vale? El avión europeo que están desarrollando España, Francia y Alemania. Uh-huh. ¿Que es algo así como la competencia del F-35 o no? Sí, y más que nada la competencia del británico-italiano-sueco Tempest, que fue una iniciativa que se lanzó pocos meses después del FCAS para competir con él. Pero sí, es algo semejante o del mismo entorno de sexta generación que el norteamericano F-35, que ya está volando en distintos países. Uh-huh. Pues la semana que viene os convoco a los dos entonces para hacer A9Gs, nuestra sección dedicada a aviación militar, y repasamos lo que haya dado de sí FEINDEF, también con sonidos de la mano de Juan Pons y de Luis Martín Crespo, 2 colaboradores de lujo de este podcast. Luis, Juan, muchísimas gracias y que vaya bien esta semana. Un abrazo. Gracias, Miquel. Venga, un abrazo. Estamos en contacto y hablamos la semana que viene. Igualmente, Juan, hablamos. Hasta la próxima, Luis y Miquel. Hasta cuando queráis. Regreso a tierra. Adiós, adiós. Y nosotros seguimos, que nos queda un punto más para completar esta aerovía. Wind calm, clear for takeoff, runway 36, runway 38, left, clear for takeoff.
Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete. México, buenos días. 52, libera vía Alpista, 7 autorizado. Aviación Latina. Copa 317, Panamá, aproximación de 100. Un repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en Latinoamérica. Buenas tardes, de vuelo 3. India, recibido, servicio radar terminado. Esto es, lo han escuchado, Aviación Latina, nuestra mirada al transporte aéreo en Latinoamérica, de la mano de Daniel Martínez Garbuno, que es periodista en A21 y Simple Flying. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muchas gracias por tenerme aquí contigo. Encantado, ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Estuviste de viaje, ¿verdad, Daniel? Has estado en Bogotá, en Colombia, en la reunión de ALTA, que es la Asociación Latinoamericana del Caribe de Transporte Aéreo. ¿Qué te encontraste por allí? ¿De qué se habló? ¿Qué feeling te llevaste? Claro, sí, es la primera reunión de este tipo que hace ALTA, es el Leaders Forum desde antes de la pandemia. Y pues bueno, fue digamos, la reunión donde todo el mundo se volvió a encontrar, y en general era un ambiente bastante animado, ¿no? Pero pues obviamente los temas a tratar en esta reunión fueron sostenibilidad y la recuperación del transporte aéreo, ¿no? Aquí en Latinoamérica, que es un caso muy especial lo que está pasando aquí en la región. ¿Una situación particular, Daniel? ¿Por qué concretamente? Pues mira, en términos de pasajeros, las aerolíneas latinoamericanas están recuperándose bastante bien en comparación con el nivel mundial. Van a tener un 50% menos de pasajeros este año, lo cual sigue siendo una crisis de proporciones mayores, pero a nivel mundial, en términos de pasajeros, perderán 60% este año. Pero en materia financiera es donde las aerolíneas de Latinoamérica están rindiendo peor. ¿Por qué? Porque van a perder más dinero que el promedio mundial. Entonces es un poco extraño lo que está sucediendo aquí. La recuperación en un lado es muy buena, pero en lo que importa, que es el dinero, para las aerolíneas no están recuperándose nada bien. No ha habido tanto apoyo financiero, ¿no?, en América Latina a las compañías aéreas como lo ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, o incluso en países como Australia, también en países asiáticos. Eso evidentemente repercute en los estados financieros de estas compañías. Y en cuanto a actividad de pasajeros, me imagino que ahí la alegría va por barrios, ¿no? Tenemos países que han estado muy abiertos durante toda la pandemia, como por ejemplo México, pero otros donde apenas ahora se empiezan a levantar las restricciones, ¿no? Exacto, México es el claro ejemplo de cómo las fronteras abiertas han permitido una recuperación mucho mayor, y en el caso contrario está Argentina, que recién ayer abrieron sus fronteras para los viajeros internacionales de todo el mundo, siempre y cuando estén vacunados. Otro caso extremo es el de Chile, ¿no?, que tiene unas restricciones muy severas, incluso cuando es el país con la mayor tasa de vacunación en toda Latinoamérica. Se habló, Daniel, en esta conferencia de cómo están las compañías aéreas, de la recuperación del transporte aéreo, de sostenibilidad también, que es el gran tema que ha tomado por bandera la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que también estuvo presente en esta reunión de ALTA. Estuvo Willy Walsh, de hecho, el director general de la IATA, y también el vicepresidente regional de este organismo para América Latina y el Caribe, que es Peter Cerdá. Lo escuchamos. A nivel financiero, hemos reducido lo que son las pérdidas de este año para el año que viene, pero vamos a estar en pérdidas, y bueno, el marco global va a ser complicado. Lo que yo he estado diciendo durante todo este tiempo, no podemos aceptar a volver a las condiciones que teníamos en el 2019, porque en el 2019 las compañías latinoamericanas como grupo estaban en pérdidas. Cuando nos comparamos a Europa, Norteamérica, Asia, esas eran regiones que estaban ganando dinero. Así que las condiciones de la regla de juego que teníamos en 2019 no nos permitía ser competitivos. Y como región lo que tenemos que ser es competitivos. Pero es una responsabilidad del Estado para asegurar que tenemos buena infraestructura a un costo razonable, que el marco regulatorio sea con las mejores prácticas modernas, y que a nivel costes no se nos siga imponiendo tasas, que no se nos siga
que la industria no sea una vaca lechera como ha sido en el pasado. Es crítico que el gobierno tome ese liderazgo. Por cierto, Daniel, que no solo estuvieron las compañías aéreas presentes en este evento, también, por ejemplo, constructores, fabricantes, como es el caso de Airbus. Pudiste hablar con Arturo Barreira, que es el presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, ¿no? Así es, ¿no? Barreira y yo platicamos sobre las perspectivas de México y Latinoamérica para 2022 y 2023. Él me platicó cómo la región en general tiene buenas perspectivas en cuestión de entrega de aeronaves, en cuestión de recuperación de tráfico regional, como ya lo habíamos platicado. Y al mismo tiempo me comentó un poco los retos, ¿no? Los retos que tiene la aviación latinoamericana de aquí a los siguientes años, y mucho tiene que ver incluso con el tema de la sostenibilidad, como ya lo platicábamos, y que es que, como tú dices, ¿no? Es el tema bandera que tienen. Airbus está impulsando muchísimo la materia de la introducción del hidrógeno y de diseño de nuevo tipo de aeronaves y todo esto para atender y combatir el cambio climático de aquí a 2050. Uh-huh. Vamos a escuchar a Arturo Barreira, que es el presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, en esta conversación con Daniel Martínez Garbuno. Los mercados domésticos con fuerte contenido en BFR, Visiting Friends and Relatives y turismo son efectivamente los primeros que se han recuperado. Hemos visto que las medidas de no cerrar las fronteras es lo que ha ayudado a muchos de sus países como México a tener niveles de tráfico internacional también importantes. Entonces, vemos con buenas perspectivas cómo la recuperación se está enfrentando en algunos países. México ya en el doméstico está por encima del 100% y vemos que esta tendencia va a seguir el año que viene. En América Latina muchos de los países han tenido diferente tipo de approach en cuanto a cuáles son las medidas restrictivas que se ponían, desde países que han estado cerrados 6 meses, pero que luego abrieron, y como por ejemplo Colombia, donde el mercado doméstico hoy en día está por encima de los niveles de 2019 y vemos perspectivas positivas para el año que viene. Y luego vemos países donde tuvieron, como Chile, a pesar de tener una vacunación prácticamente récord en la región, incluso en todo el continente, imponían medidas súper restrictivas en el doméstico y en el internacional, que están a punto de levantarse. Pero lo que vemos es que una vez que se levanten las proyecciones, la demanda, la necesidad de la gente de conectarse es súper potente, resiliente, para que estamos súper optimistas con cómo va a ser la recuperación en los meses que vienen, en el 22 y en el 23. La crónica de esta reunión de alta de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, que ha hecho para Aerovía Daniel Martínez Garbuno, periodista de A21 y de Simple Flying, en esta nueva edición de Aviación Latina. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aerovía una semana más y nos escuchamos pronto. Un abrazo. Gracias, Miquel, un abrazo y espero vernos pronto. Un abrazo. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho ya en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Spotify, Apple Podcast, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.